Buenas tardes, bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos con nosotros al profesor doctor Mauricio Rojas. El profesor Rojas es un ciudadano chileno y sueco y ha desarrollado su vida entre el activismo político, ha sido diputado del Partido Liberal en Suecia y también en el ámbito académico. Ha sido profesor en la Universidad de Lund y ha destacado por un gran número de publicaciones en pro de la libertad. Bienvenido, profesor Rojas. Muchas gracias, un gusto estar acá. Hoy tenemos el placer de discutir con él sobre un tema muy interesante, la crisis de la democracia, ¿no? Y quizás podemos empezar por ahí, con una pregunta por ahí. ¿Qué le está sucediendo a la democracia liberal en estos tiempos, profesor? Mira, yo creo que le pasan varias cosas, pero una de las más importantes es que la democracia ha tendido a excederse en sus funciones, en sus promesas, y ha creado unas expectativas tremendas, como que la política, la democracia puede resolver de todo, basta que dicte leyes, que conceda derechos, que intervenga. Ahora, lo que pasa con la naturaleza humana es que cuando tú prometes, la gente desarrolla expectativas más grandes todavía. Por lo tanto, aunque se cree un estado del bienestar y se meta el Estado en muchas partes y se trate de regular mucho, la gente quiere más. Y mientras más le das, aparece la idea del cuerno de la abundancia, la democracia como un cuerno de la abundancia, donde te pueden dar todo, y la gente está cada vez más descontenta, a pesar de que el Estado, la democracia, la política le ha concedido un montón de derechos. O sea, yo creo que el exceso es un elemento fundamental, como en toda cosa. Cualquier exceso lleva a un problema, indudablemente. Ahora, una pregunta que puede surgir de este debate que es interesante. La democracia moderna, la que, digamos, la ciencia política entiende como exitosa, es la liberal, la que respeta las libertades y derechos individuales. ¿Está condenada la democracia liberal que deja de ser liberal? Porque mucho de lo que usted ha dicho ahora tiene relación con eso, ¿no? Con la pérdida de liberalismo de la democracia liberal, ¿no? Exactamente, porque el liberalismo plantea un Estado limitado, una limitación de la esfera política, sea o no democrática, diciendo que hay un mundo social que no debe estar ni regulado ni intervenido por la política. Como la política tiende a exceder sus límites y a regularlo prácticamente todo, y la democracia tiene una legitimidad autoexpansiva, porque es la democracia, es la mayoría, por lo tanto no importa que nos metamos en una u otra cosa, tiende a destruir ese fundamento de la democracia liberal, que en realidad tiene como base lo liberal, la protección de las libertades, los derechos. La democracia es la forma de resolver nuestros problemas comunes, pero entendiendo que su finalidad es respetar, potenciar, defender las libertades. Entonces la democracia puede transformarse en enemiga de la libertad si se excede de esas tareas fundamentales que tiene. Y lamentablemente cuando se excede, se comienza a crear una guerra redistributiva, donde los grupos van a votar, no para afirmar el pacto común que tenemos, sino para conseguir ventajas específicas. Y eso es lo que condena a la democracia después a transformarse en una máquina de redistribución. Cuando es máquina de redistribución, la democracia, en vez de una escena del bien común y de las reglas comunes del juego, se transforma en una arena de disputas, que no tiene más unidad que conceder a un grupo u otro grupo un mayor beneficio, de acuerdo a la fuerza que tenga ese grupo. Normalmente los más pobres pierden allí, porque son los grupos con menor capacidad de organización. O sea, esas democracias que intervienen demasiado, que aceptan este tipo de desarrollo hacia la redistribución incontrolada, son democracias tremendamente injustas desde el punto de vista de la gente que más necesita el apoyo de la política, si alguien lo necesita, digamos. Supongamos que hay partes de la población que son muy vulnerables y en las cuales el Estado legítimamente debiera hacer algunas cosas. Pero es que el espacio se lo comen los más organizados, los que votan, los que financian partidos políticos, habitualmente las clases medias. Profesor, en ese viaje de erosión progresiva de las democracias liberales, ese viaje que ha descrito del juego perverso de la redistribución y todo ese tipo de cuestiones, claro, nos lleva a reflexionar sobre el populismo, ¿no? Que es un tema muy de moda. ¿Está condenada la democracia liberal a degenerar en populismo? ¿Hay cierto determinismo o hay solución al dilema, ¿no? No solo populismo, sino que crisis fiscales también. Porque todo esto nos lleva a un exceso de gasto,
El exceso de gasto implica un exceso de tributación y tenemos toda una cadena que nos lleva a las recientes crisis que hemos vivido a nivel internacional. Pero lo del populismo, la verdad es que si uno retrocede a la democracia ateniense, uno se da cuenta que la democracia y el populismo han ido de la mano generalmente. Es decir, la democracia es un ejercicio que requiere de un gran nivel de conciencia y autocontrol, porque lógicamente que una asamblea mayoritaria tiende al exceso. Y la democracia ateniense se condenó justamente por eso. Polibio acuñó un término muy importante, oclocracia. La oclocracia significaba el gobierno de la muchedumbre. Y la muchedumbre agitada, conducida por los caudillos, que le ofrecían a la muchedumbre justamente este tipo de ventajas redistributivas y lo que quisieran. Por lo tanto, tenemos que entender que la democracia, siendo el mejor sistema posible desde el punto de vista de la libertad política, tiene un problema íncito, interior, que tiende a desbordar los límites que hacen posible un Estado saludable y una democracia incluso que funcione. Porque ese camino nos lleva a que la Asamblea Democrática, el Parlamento, como se llame, termina siendo ese lugar de la guerra de todos contra todos. Por lo tanto, destruyendo la convivencia cívica, todos esos fundamentos de la democracia. Por lo tanto, tenemos un problema íncito, hay que reconocerlo. Cualquier democracia, independientemente de su forma constitucional, está potencialmente amenazada de ese exceso que tiene, esa tendencia al exceso que lleva en su interior. Como liberal y como hispanista, porque al final especialista en Latinoamérica y en España, ha vivido y ha pasado largos periodos de tiempo, ¿cómo ve, es una pregunta personal ya de cierre, cómo ve el futuro, por ejemplo, de su país natal, de Chile, que parece que está siendo, bueno, embaucado por estos cantos de sirena, o España, que también, o Grecia, que ya ha caído en los cantos de sirena? ¿Cuál es así su opinión respecto al futuro de estas democracias que durante tiempo no muy lejano fueron ejemplos de funcionamiento? O sea, a España se le llegó a denominar la Suecia del Mediterráneo y Chile fue un ejemplo para toda América Latina, un verdadero faro. Entonces, ¿cómo ve el futuro de estas democracias que en su momento fueron ejemplos y que parece que en estos momentos están degenerando lenta, progresivamente? Lenta o rápidamente. La verdad es que tenemos, bueno, lo que pasó en Venezuela es una degeneración extrema de la democracia liberal, por muchas razones, algunas muy atendibles, pero al final terminó surgiendo esa democracia iliberal, que algunos incluso han llamado totalitaria a veces porque tiende al control total, al poder total. Y yo creo que nuestra cultura latino-mediterránea tiene una tendencia a la pérdida de la relación con la realidad más pura y dura, que te obliga a no destruir las bases del progreso. Yo viviendo en los países nórdicos, en Suecia, he visto un pueblo que tiene mucha conciencia de que debe cuidar las bases del progreso, como el capitalismo o la libertad de empresa. Seguramente por su clima tan duro, por muchas razones, tienen un pragmatismo tremendo. Nosotros tenemos la tendencia a dejarnos llevar por las ideas, por los sueños o por las prédicas del caudillo de turno, que es lo peor. Por lo tanto, nosotros culturalmente estamos mucho más amenazados, además, en sociedades como las latinoamericanas con grandes problemas de pobreza todavía, y de corrupción, y de otro tipo de... En fin, tenemos una institucionalidad muy débil, el peligro es mucho más grande. O sea, la posibilidad de un caudillo de incitar a una masa empobrecida a darle un poder ilimitado a nombre de la democracia y ganando elecciones es tremendamente evidente. Si Venezuela, Hugo Chávez es el caso más claro en ese sentido. Y los liberales tenemos un gran trabajo que hacer allí. Primero para discutir, problematizar la democracia, hacer bastante claro que hay distintos tipos de democracias, unas que son destructivas y otras que pueden en el largo plazo crear progreso para todos. Y también preocuparnos de cómo respondemos a esas masas o poblaciones excluidas que van a ser el caldo de cultivo mañana de cualquier tipo de líder populista. Así que tenemos muchísimo por hacer. Bueno, después de esta interesante tertulia, pues solo me queda despedir al profesor y darle pues la más cordial bienvenida a este campus. Ya sabe, profesor, que este campus de la UFM es su casa. Muchas gracias.